en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Buenas tardes a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, en este día las Escrituras nuevamente nos retan. Nos retan a ser esa tierra fértil en el cual la palabra de Dios puede echar raíces, crecer y dar fruto, y frutos en abundancia. Exige de nosotros que estemos abiertos a esa semilla, que nos dejemos preparar para que ese terreno sea fértil. Pidamos pues perdón por aquellas veces que no hemos dejado que el Señor y su palabra obren en nosotros y que no hemos dado los frutos que debiéramos de dar. Y pidamos perdón diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos, en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, en la antigua alianza los sacerdotes ofrecían en el templo diariamente y de pie los mismos sacrificios que no podían perdonar los pecados. Cristo, en cambio, ofreció un solo sacrificio por los pecados y se sentó para siempre a la derecha de Dios. No le queda sino aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los que ha santificado. Lo mismo atestigua el Espíritu Santo, que dice en un pasaje de la Escritura: la alianza que yo estableceré con ellos cuando lleguen esos días, palabra del Señor, es esta: voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Y prosigue después: yo les perdonaré sus culpas y olvidaré para siempre sus pecados. Ahora bien,
Cuando los pecados han sido perdonados, ya no hacen falta más ofrendas por ellos. Palabra de Dios. Tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. Esto ha dicho el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha. Yo haré de tus contrarios el estrado donde pongas los pies. Tú eres sacerdote para siempre. Extenderá el Señor desde Sión tu cetro poderoso, y tú dominarás al enemigo. Tú eres sacerdote para siempre. Es tuyo el señorío, el día en que naciste. En los montes sagrados te consagró el Señor antes del alba. Tú eres sacerdote para siempre. Juró el Señor y no ha de retractarse. Tú eres sacerdote para siempre, como Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol, se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron en 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron: ¿qué quería decir la parábola? Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán. A menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva
la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta lectura del Evangelio, pues el Señor como que nos las hace bien fácil, ¿no? No nos deja a interrogarnos o a interpretar lo que nos está diciendo. Le explica a sus discípulos claramente la palabra. Perdón. Y no es que el Señor esté tratando de confundir o de hacer obscuro o incomprensible sus palabras. En realidad las parábolas era, y hasta cierto punto todavía hoy es, una manera muy eficaz en la enseñanza. Los maestros de la época de Jesús era lo que usaban con más frecuencia para dar sus lecciones, tomando ejemplos y circunstancias de la vida cotidiana, ordinaria de la persona, para dar una lección, comunicar una enseñanza. Y no es que hay que tomarlas textualmente necesariamente, sino entender lo que se está enseñando. Y para eso hay que escuchar de verdad, recibir esa palabra. Y hay un elemento esencial que en la carta de los Hebreos que escuchamos y en esta lectura es esencial y preliminar. Para poder escuchar la palabra, el Señor nos los deja claro. No la podemos ni ver, ni entender, ni escuchar, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Para poder recibir en tierra fértil el grano de la palabra de Dios, es imprescindible el perdón. Y el perdón es posible primeramente con el arrepentimiento. El autor de la carta a los Hebreos sigue haciendo su enseñanza sobre ese sumo sacerdote que es Cristo. Y usa como ejemplo precisamente algo bien conocido a la gente que él le está enseñando, porque como la carta implica, es a los hebreos, es decir, a los judíos conversos a la palabra de Dios, al cristianismo. No es una comunidad mixta de paganos y judíos o de puros paganos, sino es una comunidad netamente hebrea. Y por eso usa estas imágenes y estos ejemplos que eran muy entendibles, quizás no tan comprensible para nosotros, pero lo era para ellos. Porque ellos estaban bien familiarizados con la función y la manera de obrar de los sacerdotes y sumos sacerdotes en el templo. Estaban conscientes, como hemos venido oyendo, de que se ofrecían sacrificios
para poder recibir del Señor el perdón. Y se ofrecían pichones, cabritos, ovejas, como sacrificio, derramando la sangre de esos animales a veces sobre el altar. Y el autor de la carta a los Hebreos nos recuerda que ya esos sacrificios que nunca eran capaces de verdad en efectuar esa purificación y perdón de los pecados, que eran como una sombra, una anticipación, algo que Pablo dice es como mirar a través de un espejo y a oscuras. Era una imagen de lo que Dios iba a hacer en Cristo Jesús, el único sumo sacerdote, que nos ofrece con su único sacrificio, de una vez y para siempre, el sacrificio de su misma persona, del amor absoluto e incondicional a Dios Padre, de la entrega de su misma vida por nosotros. Por lo que Padre ama, lo ama el Hijo y lo ama el Espíritu Santo. Y el Padre nos ama profundamente. Y porque nos ama, sabe que por la desobediencia, por la soberbia, por todo eso que nos hizo a nuestros antepasados abandonar el plan de Dios para nosotros como seres humanos, necesitábamos ser rescatados, porque era imposible para nosotros. Y pues nos rescata, nos redime. Una palabra que significa que paga la deuda nuestra. Estamos viviendo en la cárcel de nuestros propios pecados, encadenados por ellos. Y en el tiempo de Jesús, otra vez, la redención es: yo pagaba para poder salir yo de la cárcel, yo o los míos tenían que pagar para que fuera librado. Y Jesús paga nuestra sentencia con su propia vida, la sentencia de muerte a la que el pecado nos lleva. Nos asegura que un solo sacrificio, que no hay ofrecer más. Y puede que como católicos nos confundamos, y ciertamente algunos de los hermanos separados nos confunden para los que no estamos muy bien centrados o entendemos bien nuestra propia fe. Decimos que es el sacrificio vivo y santo que ofrecemos en la misa de a diario, miles de millares de veces, a través de todas las horas del día, a través de todo el mundo, se está ofreciendo la Santa Misa, el sacrificio perfecto, se refiere a ellos. Y también el banquete celestial, es sacrificio y banquete. Pero no es que estamos matando a Cristo, como dicen algunos hermanos separados, en un absurdo entendimiento de lo que es la misa. Estamos conmemorando, y en el sentido teológico de esa palabra, estamos haciendo presente la obra santificadora y salvadora, la redención que Cristo nos ofreció con su pasión, muerte y su resurrección. Él sigue obrando en nosotros, en su pueblo, a través de la historia, con el único sacrificio. Somos ministros, yo como ministro ordenado, ustedes como pueblo. Y recuerden que digo, oren hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y le damos gracias porque nos hace posible que seamos ministros de Dios, de Cristo, reanudando, haciendo presente en el aquí y ahora de nuestra vida y de nuestra historia hasta que Él vuelva en su gloria, ese único sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Y es banquete porque nos alimentamos de eso que Dios nos dio en Cristo Jesús, del cuerpo y la sangre de Cristo, no como caníbales, sino
en una comunión profunda y total de cuerpo y alma con Cristo resucitado, ese Cristo que está sentado a la derecha del Padre. Pero al comenzar la misa, antes de escuchar la palabra de Dios y antes de proceder, y a través de la misa, pedimos perdón. El rito penitencial, en que admitimos nuestros pecados, los confesamos porque es el cimiento. La palabra de Dios proclamada y la palabra de Dios encarnada que recibimos en la Eucaristía no va a dar fruto, no va a dar fruto en nosotros, sino primero nos arrepentimos y con firme propósito de enmendar, fortalecidos y ayudados por la gracia de Dios, pedimos perdón. Entonces, todos los que son jardineros o agrícolas saben que el problema no es la semilla nunca. Hay que trabajar, hay que romper la tierra, hay que abonarla, hay que darle agua así a la tierra de nuestra alma. Tenemos que quitar las piedras del egoísmo, de la soberbia, de la avaricia, de las adicciones, de las relaciones malsanas, de todo eso que es pudredumbre, que daña el terreno de nuestra alma, para que la semilla caiga en tierra fértil, eche raíces, crezca y dé fruto. Y esto no es una cosa de una vez y para siempre, todos los días. Necesitamos apartarnos del pecado, pedirle al Señor la gracia para vencer nuestras propias inclinaciones pecaminosas y luchar. Y descubrimos que es una cosa sin fin, que mientras más nos acercamos al Señor, más a la luz de su amor, nos vemos claramente donde la estamos regando. Santa Teresa de Ávila, al escribir las mansiones del Señor, ella recuenta cómo va progresando un alma según se va acercando a Dios y describe donde vive su majestad, como ella se refiere siempre a Cristo, donde vive su majestad, en un palacio en medio de una ciudad fortificada con una muralla a todo alrededor, imaginándolo como una de esas ciudades enmuralladas del tiempo medieval en el que ella vivía. Y dice, cuando uno está fuera de esas murallas, fuera de la ciudad santa, fuera de la iglesia, apartado de Dios y de su pueblo, está asediado, rodeado, mordido, atacado por 1001 animalejo y bestia salvaje, a la que ella usa como imagen o símbolo del pecado. Todo tipo de perdición y perdedumbre y podredumbre. Pero estamos tan asediados por ellos que estamos entumecidos. Y dice que cuando cruzas la puerta de esa ciudad santa, cuando te vas acercando a su majestad, aún la picadura de una hormiguita te duele. Es como podemos entender a todos esos grandes santos que inclusive hicieron maravillas y milagros de todo tipo y no cesaban de considerarse pecadores. No dejaban de entender que por mucho que hayan acercado al Señor y mucho que le amaran, todavía había mucho que sanar y que cambiar. Hermanos y hermanas, en este día los invito, y me invito a yo mí mismo, a que reflexionemos sobre eso. Porque si nos quejamos que pues no siento al Señor, hay que ver qué pedruscos, qué hierba mala, qué hay de duro e impenetrable en nuestro yo, en nuestra alma. Y solo lo vamos a discernir en reflexión, escuchando la palabra de Dios. Tengo que escuchar la palabra de Dios, sin embargo, humildemente reconociendo que soy pecador.
Sin embargo, muchos consideramos que no tenemos pecado. Cuando estaba recién ordenado y no voy a violar el sello de confesión, una persona se me acercó, una persona ya grande. Y era una persona que con el tiempo me di cuenta siempre venía a la misma hora a confesión. Pero nunca me daba su confesión, siempre me confesaba a su familia, a sus vecinos, a todos los miembros de la comunidad, con abundancia. Ya pasó tantas veces que un día le dije, pues bueno, ya he oído los pecados de todo mundo, pero no he oído todavía sus pecados y se supone que se trata de eso, ¿no? Y se ríe con una carcajada y dice, ay, Padre, a mi edad, ¿qué pecados voy a tener yo? Y le dije, sí, Jesucristo, María Santísima y usted son los únicos que no tienen pecado. Mejor me bendice usted a mí. Pero ya le puedo dar algunos indicios, porque desde que llegó y por varios meses ya, lo único que hace es hablarme mal de toda la gente en su vida, de criticar, de condenar, de juzgar. Yo diría que hay algo de pecado por ahí. Y podemos reírnos de esto, y yo se lo dije en broma, pero no tan en broma, porque es la realidad nuestra. Muy fácil miramos los pecados de los demás, pero el perro nunca se ve su cola. Y tenemos todos muchísima cola. Y no podemos objetivamente mirarnos a nosotros mismos, examinarnos, para que esa palabra de Dios crezca en nosotros. Si no preparamos el terreno primero, con el arrepentimiento y la conversión, que es algo diario. No de una vez y para siempre, porque todos los días peco. Otro chiste, ¿me perdonan? Una niña viene al confesionario y no acaba de hablar. Y el padre pacientemente, esperando que haga su confesión. Y le dije, bueno, mija, ¿pecas? Y él ya responde, ay sí, padre, hasta por los pompis, porque era bien pecosa. Pero así le agarramos los rábanos por las hojas. No, pecas y si eres honesto, sabes que sí. De grandes y pequeñas maneras, porque estamos adictos al pecado. Igual que Alcohólicos Anónimos, tenemos que llegar ante Dios y reconocer que estamos adictos a pecado y que necesitamos de Él y de su poder para poder librarnos de ellos, que necesitamos de nuestros hermanos y de nuestra comunidad para poder vencer esas tentaciones y que necesitamos alimentarnos de su palabra diariamente. Hoy los invito a que hagan un acto de contrición perfecto. El mismo que dicen cuando se confiesan, pero un acto de contrición perfecto a lo que nos invitó el Papa Francisco en estos tiempos en los cuales son difíciles ir a acercarse a confesar en persona por lo de la pandemia. Un acto de penitencia, de contrición perfecto es cuando yo me arrepiento no por el temor al infierno, sino porque pecando ofendí a un Dios tan bueno, tan grande como vos. Es cuando me arrepiento de mis pecados, no solamente porque tengo miedo de ir al infierno, sino porque sé que he ofendido y fallado al Señor, y al fallarle a Él, he fallado a mí mismo, y no soy quien debo de ser, ni doy el fruto que debo de dar. Y me duele en el alma el ofenderle de esa manera, y al ofenderle a Él, ofender a mi hermano, porque es a mi hermano quien le tengo que dar yo todo eso que Dios me ha dado.
Pidámosle al Señor que nos permita en este día un acto de contrición perfecto, que nos ayude de verdad a prepararnos para esta Cuaresma que se aproxima, que nos ayude a prepararnos para que esa semilla de la palabra de Dios nos haga dar fruto en nuestra vida. Con fe y confianza, pues, acudimos a Dios nuestro Padre, sabiendo que Él escucha todas nuestras oraciones y que nos las concede según su divina providencia y bondad. Oremos primeramente por la Iglesia, para que el Señor la siga santificando y purificando en cada uno de sus miembros, para que el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos y todos los miembros de vida consagrada seamos testigos fieles y humildes de la palabra de Dios. Roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Roguemos por todos aquellos que sufren en estos momentos debido a carencia material de cualquier tipo, a pérdida de trabajo, a pérdida de ahorros, para que encuentren ayuda en cada uno de nosotros, sus hermanos y hermanas, y puedan encontrar paz y tranquilidad en el Señor. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Roguemos por todos los enfermos de COVID-19 y de cualquier otra enfermedad que amenaza su vida, para que el Señor les conceda la sanación. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Roguemos por todos aquellos que nos han pedido oración, por aquellos más necesitados de nuestras oraciones. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Roguemos por todos nuestros jóvenes, para que puedan tener ese encuentro muy personal con ese Dios tierno y amoroso que quiere ser su mejor amigo en Cristo Jesús. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Roguemos por un aumento en vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada, para que más hombres y mujeres respondan generosamente al llamado del Señor. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Roguemos por todas nuestras familias, especialmente aquellas que están experimentando conflicto, luchas internas, para que pueda surgir la armonía y el perdón y puedan crecer en amor y en unidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Roguemos por todos aquellos que han experimentado el divorcio o la separación en su vida, por todos aquellos que han perdido su pareja y son viudos o viudas, para que la pérdida sea consolada y sanada por el amor de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Roguemos por todas nuestras intenciones personales que en estos momentos le presentamos en silencio a Dios nuestro Señor. Por todas esas intenciones y por la intención de Nancy Carpenter, por quien se ofrece esta misa, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, para que el Señor los reciba en su gloria y les dé consuelo y paz a su familia. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre Santo, te pedimos que escuches todas nuestras oraciones y nos las concedas todas según tu divina providencia y amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transformen nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras
nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, benignamente nuestros dones y santifícalos, a fin de que nos sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban de este cáliz, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, con Santa Ángela Merici y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo
compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Allí donde nos encontremos, démosle una señal de paz a los que nos rodean. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Ordinariamente, en este momento, el sacerdote dice una oración en privado, declarándose indigno de recibir este sagrado misterio. Y basado en lo que hemos compartido, quisiera compartir esta oración con ustedes. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame, por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuevamente le doy las gracias a Simón por venir y compartir la palabra de Dios. Y hasta cantante se me hizo también. Y me dio por hacer posible la transmisión de esta misa. Gracias por unirse en una comunión espiritual con el Señor en estos momentos y los unos con los otros. Les di tarea, así que ese acto de contrición hoy. Pero la tarea de todos los días que nos recuerda el Papa Francisco es de tener la palabra de Dios todos al centro de nuestra vida. Así que lean, mediten sobre esta palabra de hoy. Las he puesto en la página de Facebook para que puedan seguirla, pero siempre la pueden encontrar en sus salitos o en el internet, las lecturas. Le doy las gracias por seguir orando por nosotros, por nuestro equipo, para que nos mantengamos saludables. Yo por todos ustedes. Cuídense y protéjanse. Ya Simón, Isabel, su esposa y yo, pues ya ayer nos vacunamos. Así que como estamos bien viejitos pero bonitos, pues ya nos tocaba. Había una cola inmensa, así que ustedes que puedan, yo por lo menos no sé Simón, pero yo estuve 2 horas y media, casi 3, para poder llegar. Y así que sí, pero vale el esfuerzo, la seguridad. No nos ha pasado nada, solo un dolorcito como la vacuna del flu que a veces deja un dolor en el brazo. Pero fuera de eso, ningún síntoma, gracias a Dios. Así que los animo a los que puedan, ya a los mayores de 65, que pues ya corremos un riesgo. Y los más jóvenes, por favor, cuídense. Porque aún los jóvenes les está pegando duro algunas veces. Y cuando no les pega duro, pues contagian a sus papás y sus abuelos y tíos. Y pues corren peligro la vida de ellos. Así que mucha atención, mucho cuidado y mucha oración para que lo más pronto posible esta vacuna llegue al mayor número de personas. Es solo así que vamos a poder comenzar a vencer este virus y comenzar a volver a alguna pues semejanza o semblanza de normalidad. Yo creo que no va a ser nada como antes, porque esto ha sido una cosa apoteósica, algo no dado en más de 100 años en la historia de la humanidad, una pandemia tan ampliamente extendida a través del globo entero, terráqueo. Así que ánimo, oración, confianza en el Señor y centrarnos cada día más en Él, en su palabra y en su gracia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Demos gracias a Dios y demos gracias con nuestra vida. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios.